Bueno, la semana pasada dije que iba a empezar una miniserie de 3 domingos sobre discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? El mensaje de la semana pasada lo titulé Caminando con Jesús o siguiendo a Jesús, y vimos que en esencia ser un discípulo de Jesús es ser ¿qué? Un aprendiz de Jesús. Es alguien que es discipulado por Jesús. La palabra talmidim en hebreo, matzetes en griego, significa un aprendiz. Somos aprendices de Jesús. Y vimos que el discipulado en el primer siglo, en el contexto de la primera generación cristiana, cuando Jesús hablaba acerca de discipulado, básicamente lo que él estaba diciendo es: yo soy un rabí, ustedes son mis aprendices, y lo que hacen los aprendices en el tiempo de Jesús, lo que hacían era enfocarse en 3 objetivos: permanecer, ser y vivir. Entonces, ser un discípulo se trata de permanecer en Jesús, se trata de ser como Jesús y se trata de vivir como Jesús. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de permanecer. Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Y en la siguiente enseñanza que dé, porque les dije que son 3, esta es la segunda, voy a hablar de ser y vivir. Voy a hablar de ser y vivir porque están muy conectadas. Tú vives lo que eres, ¿verdad? Pero permanecer es la clave, porque tú no puedes ser, tú no puedes vivir si no permaneces. Si uno se salta el permanecer, después ser y vivir se convierte en un ejercicio religioso forzoso y difícil. Y lo que está pasando en el mundo es que los cristianos quieren ser como Jesús, pero no permanecen en Jesús. Y uno no puede ser como Jesús si no permanece en Jesús. Si uno se salta el permanecer, uno va a tratar de producir algo que uno no es. Y yo no sé si tú en algún momento de tu vida has tenido que producir algo que no eres. Yo sí. Aparentar, encajar en un grupo, vestirme con una pinta que no es la que yo me pondría normalmente. O sea, todos hemos tenido, bien sea por un trabajo, por una reunión familiar, por un grupo de amigos, por un contexto específico, hemos tenido que producir algo que no es nuestro, que no es nuestra esencia, y eso se siente forzado. Y hay mucho cristiano forzado, porque uno dice, eso no se ve natural. Es más, los hijos dicen, porque este man en la iglesia actúa como Jesús, pero en la casa como Judas. No entiendo cuál es la razón. ¿Sí? Entonces se trata de permanecer en Jesús, y la pregunta que yo me hago es: permanecer es estar con Jesús. ¿Cómo podemos estar con Jesús? Eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Quiero leerles un pasaje. Acuérdense de la pregunta que dice: ¿cómo puedo estar con Jesús en una era digital donde vivimos hiperconectados, ansiosos y afanados? Todos nosotros. Juan 1, y voy a leer del 35 al 40 y luego del 43 al 49, dice: al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Ese Juan es Juan el Bautista, no es Juan el discípulo. Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? En otras palabras, en colombiano, ¿qué se les perdió? ¿Sí? Rabí, ¿se acuerdan que les dije que rabí es la forma como más se referían a Jesús en el Nuevo Testamento? Maestro. ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, mire eso, vengan a ver. Le hicieron una pregunta a Jesús y él no les dijo: en la calle 149 con 24, sino él les dijo: vengan a ver. La vida cristiana y seguir a Jesús no es un discurso, es una observación personal y cercana, es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieres saber algo de mí? Ven a ver. Quédese con eso en el corazón. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron, porque me gustó. Oiga, esto está bueno. No cabemos, es incómodo, pero este tipo tiene algo que a mí no me importa dormir parado, porque yo quiero estar con él. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. O sea que creo que lo que vieron no fue una cama king y una suite presidencial. Entonces dice, vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. El día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe, ese era yo, y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Mire lo magnético que era Jesús, que empezaron 2 y terminaron 12. O sea, eso fue en un momentico. Venga, vea, venga, mire, venga, haga. Y mire lo que dice, mire qué interesante. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver. Ah, ¿no me crees? Venga y mire. Y los cristianos somos muy buenos para: venga y le digo.
Conéctese y escuche. Pero tenemos que conectar nuestro discurso, que la gente lo vea. El cristiano verdadero, el discípulo verdadero no predica con palabras, predica con ejemplo. Ven a ver. Yo me acuerdo que hace 2 años yo establecí una relación con un pastor en Costa Rica y él me dijo que quería que yo fuera su mentor, su maestro, me dijo, y siempre que me dicen eso, y me lo han dicho muchos pastores a lo largo de los años, yo les digo, mira, yo no tengo un modelo, yo no te voy a decir, tienes que pagarme o tienes que hacer esto. No, tú quieres caminar conmigo, pues tenemos que caminar juntos. Lo único que yo te lo puedo dar a partir de mi vida, de lo que yo soy. Tenemos que pasar tiempo juntos, hablar juntos, convivir juntos, hacer vida juntos. Entonces, le dije, tú estás en Costa Rica, en Heredia, una ciudad cercana a San Juan, a San José, perdón, y yo estoy en Orlando, Florida. Entonces él me dijo, yo me voy a ir y me voy a hacer un paseo y voy a estar 30 días contigo. Me dijo, ¿se puede? Tú me recibes y me voy 30 días contigo. Y yo dije, madre, yo no me aguanto ni a mí mismo 30 días, pero bueno, venga pues y vea. Nunca vino, pero al final yo le dije, venga y vea. Y yo pensaba, qué chévere que alguien pueda de verdad vivir con uno. ¿Ustedes han visto la película de Truman Show de Jim Carrey? ¿Te imaginas que la gente pudiera ver la vida de uno de verdad? No vendría nadie a esta iglesia, pero lo que quiero decir es, al final del día se trata de ver, venga y vea, usted me conoce bien. Por ejemplo, este personaje me conoce muy bien y su esposa, porque ellos han visto mi vida, ellos me conocen de verdad. Algunos de ustedes conocen partes, yo soy muy transparente y muy honesto, pero lo que quiero decir con esto es, seguir a Jesús no es que nos echen un cuento de Jesús. Yo te puedo echar cada 8 días un cuento de Jesús y, ay, Jesús, Jesús, pero se trata de que tú vengas y veas, de que tú pases tiempo con Él. Entonces la clave es vengan a ver. Así le iba a poner a la enseñanza, pero se llama permanecer. Vengan a ver. Esa fue la expresión de Jesús cuando invitó a seguirlo. Vengan a ver. Vengan y vean todo lo que les puedo ofrecer. Vengan y vean, estén conmigo, pasen conmigo. Y esa invitación de Jesús, te tengo una noticia, sigue vigente hoy. Tú dirás, pero ¿cómo si Jesús resucitó? Yo te voy a decir cómo, dice Juan 14, 16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro, diga conmigo otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Note que la palabra consolador está con C mayúscula, no la puse yo, está así en las traducciones de la Biblia, es decir, el Espíritu con E mayúscula, es decir, Jesús está haciendo repetición, otro consolador que es el Espíritu, está hablando de la misma persona, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero otra vez el Consolador, C mayúscula, el Espíritu Santo, es la misma persona, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo puedo vivir con Jesús? ¿Cómo puedo ver a Jesús? ¿Cómo puedo permanecer en Jesús si Jesús se fue? Con el Espíritu Santo. La palabra consolador es la palabra paracletos. ¿Ha escuchado esa palabra? La palabra paracletos significa consolador, abogado, intercesor, pero significa algo muy importante, otro como yo, otro igual a mí. Lo que Jesús está diciendo es el Espíritu Santo y yo somos lo mismo. Somos 3 en 1. Hay misterios de la Trinidad que nadie se las va a poder explicar nunca, pero al final del día Jesús está diciendo el Espíritu Santo es mi espíritu, es mi presencia con ustedes. Es mi consuelo con ustedes, es un abogado para ustedes, es un intercesor, es un consolador, es un consuelo eterno, pero Él además les va a enseñar de mí, les va a hablar de mis cosas, les va a recordar las cosas que yo les he hablado. Por eso la relación con el Espíritu Santo es tan importante. Por eso que nosotros como cristianos establecer una relación real con el Espíritu Santo es fundamental. Yo diría que es el fundamento de la fe cristiana. No se puede ser cristiano si no se es bautizado por el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano y aceptar a Cristo si el Espíritu Santo no nos da testimonio de Cristo. No se puede tener convicción de pecado, de justicia y de juicio si el Espíritu Santo no nos presenta esa. Por eso hay gente que no puede recibir a Jesús, porque por alguna razón no abrió su corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no pudo hacer su obra dentro de ellos. Entonces, paracletos,
es la clave para permanecer en Jesús. Espíritu Santo es la clave para permanecer en Jesús. Hay iglesias que no predican del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo. Jesús, casi que todas las iglesias cristianas en el mundo saben quién es Jesús y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que vino a esta tierra, caminó entre nosotros, hizo un grupo de discípulos, fue crucificado, murió, fue enterrado, 3 días después resucitó, caminó entre nosotros y luego ascendió al cielo. Casi que todos los cristianos te van a decir, sí, eso es lo que nosotros creemos. Todos los cristianos te van a decir, sí, Dios es Dios Padre y Dios y Jesús no son en esencia la misma persona de la Trinidad, pero pues son el mismo Dios y hay una relación entre el Padre y el Hijo y Jesús es el camino al Padre, pero donde la mayoría de las diferencias que dividen a la iglesia suceden es ¿dónde? Con el Espíritu Santo. Qué interesante que el Espíritu Santo es la clave para que nosotros podamos caminar como discípulos de Jesús y es el concepto, la persona, la idea, el fundamento más atacado, más distorsionado y de mayor controversia y división. Porque tenemos iglesias que abusan completamente de la idea del Espíritu Santo y entonces tienen manifestaciones, una vaina loca, mejor dicho que desde que tú entras eso la gente está como serpientes en el piso, otros están levitando, otros están vomitando, otros están escupiendo, otros tiran fuego como Superman por los ojos, una vaina loca. Y por otro lado están los que dicen, no, el Espíritu Santo era para el primer siglo, en este momento nosotros no hablamos de eso, nosotros Jesús, el Padre, Papito Dios y Jesús y el Espíritu Santo, como que eso es un asunto raro que no nos queremos meter ahí, muy místico, muy extraño, muy raro, y entonces anulan el poder del Espíritu Santo o lo caricaturizan a un nivel donde tampoco gana efecto y pierde valor, porque el Espíritu Santo no es una experiencia sensorial. Jesús no dijo, yo les voy a mandar al Consolador para que los electrocute, los haga sentir risa, los haga llorar, no, él dice, yo les voy a mandar al Consolador para que les hable de mí, para que les revele mi verdad, para que los guíe a mí, para que les recuerde mis palabras, para que los ayude a vivir como yo, para que en últimas ustedes puedan venir a ver. ¿Tiene sentido eso? Entonces, vimos la semana pasada en Juan 15, del 1 al 8, no lo voy a leer todo, pero vimos la idea de que nosotros no podemos hacer nada si no permanecemos en Jesús. Leímos este texto, vimos que 7 veces en el español aparece la palabra permanezcan o permanecer, pero realmente en el griego, cuando uno toma el manuscrito griego, esto obviamente sale de un comentario bíblico en el que yo me baso para hacer mis prédicas, que es el comentario bíblico de Matthew Henry, que me gusta mucho. La palabra para permanecer es la palabra meno. Y la palabra meno en el original no aparece 7, sino aparece 10 veces, ¿sí? Luego en la traducción al español, en algunos lados, para no redundar más, no sigue apareciendo permanecer, pero la idea de meno, de permanecer, está allí. Y lo que está diciendo Jesús es permanecer, que es meno, es morar, es habitar, es hacer posada en. Entonces lo que Jesús está diciendo es permanecer en Él, es dejar que Él more en nosotros, que Él permanezca en nosotros, que Él haga morada dentro de nosotros, que Él habite dentro de nosotros. Imagínate eso, que Él habite dentro de ti. Eso es, a mí realmente todavía, aunque lo he escuchado toda mi vida, es un concepto que todavía no me termina de cerrar, como que el Dios del universo va a habitar dentro de mí. O sea, ahorita tengo unas hormigas en la casa. No sé, es una cosa, pero tengo trampas para hormigas por toda la casa. Y son hormigas. Y a veces las miro y me dan ganas de despicharlas, pero sé que van con el veneno a la madriguera, entonces las dejo para ver si acaba con el asunto. Una hormiga. ¿Cómo podría yo habitar en una hormiga? Yo, humano todopoderoso que te puedo despichar con un dedo, y más bien escojo habitar dentro de ti. Voy a habitar en la hormiga y voy a habitar en las hormigas y voy a coexistir con ellas, porque nosotros creemos que Dios es nuestro genio de lámpara que froto y Él, aquí estoy, Juan, pídeme el deseo que quieras. Es Dios, es el creador del universo, existo por Él, todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, sin Él no podemos existir. Y Él es tan amoroso que Él dice, yo a través de mi Espíritu Santo voy a vivir dentro de ti, voy a habitar dentro de ti, voy a permanecer en ti. Si tú me dejas, si yo permanezco, porque acuérdense las palabras de Jesús, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, qué interesante. O sea que Jesús puede habitar en mi corazón, pero puede que yo no habite en Él. ¿Te das cuenta?
Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos nacidos de nuevo, que hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo creo eso. Pero tú puedes tener el Espíritu dentro de ti y nunca tener permanencia en el Espíritu. Porque así como Él vive dentro de ti, tú tienes que morar en Él y permanecer en Él. Es una doble morada, es una idea muy bonita, muy interesante, es hacer posada. Y en últimas, yo pienso que se trata de, porque no es un asunto físico, permanecer en Jesús no es un asunto físico, por eso esa idea de hacer retiro espiritual, de irme a un monasterio, de ayuda como para kickstart, para poner en marcha un proceso donde tú aprendes a hacerlo para salir de ahí y seguir haciéndolo, pero en últimas la forma de permanecer en Jesús no es aislarse de la realidad y del mundo, sino es aprender a hacer dos cosas al mismo tiempo, es aprender a morar en dos cosas al mismo tiempo, es aprender a habitar en Jesús y a trabajar, a habitar en Jesús y a conducir tu carro y a hablar con las personas mientras habitas en Jesús, a hacer el oficio en la casa, hacer los trabajos de la casa mientras habitas en Jesús, no simplemente la separación de lo secular y lo sagrado que hemos hecho en algún momento los cristianos, como diciendo, aquí estamos en la casa de Dios, aquí somos la iglesia, esta no es la casa de Dios. Esto es una bodega que construyeron unos tipos para hacer billete y nos toca pagar. Esto es un punto de encuentro, esto no es una iglesia. Esto es un punto de encuentro donde los cristianos nos encontramos. Y nosotros tenemos que recoger dinero para mantener este punto de encuentro y podernos encontrar, porque si no lo tenemos, pues ahí está la carpa, ahí está el parque, y podemos hacerlo también y seguimos siendo iglesia y no pasa nada. Un poquito más incómodos, sudando, no tan bonitos, pero al final del día la iglesia se trata de nosotros como personas, porque Él habita en nosotros, Él habita en nuestros corazones. Entonces, hacer dos cosas al mismo tiempo. Hay personas que yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, vas a tener que aprender. Porque hay dos cosas que tienes que aprender a hacer, vivir y permanecer en Jesús. ¿Cómo hago las dos cosas todo el tiempo? Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de eso. A eso Pablo le llamó 3 palabritas. Los que se están aprendiendo versículos bíblicos, apréndanse este. Es más difícil aprenderse la cita que el texto. Orar sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin parar. Oren sin detenerse. Primera de Tesalonicenses 5:17, dijo el apóstol Pablo, oren sin cesar. Esa es la idea de permanecer, oren sin cesar, no solo en Pray First el sábado y si no me conecté hasta el otro sábado, sino oro todo el tiempo. Constantemente estoy en oración, es una conciencia permanente de Dios. Es decir, tuvimos una semana horrible, porque la tuvimos, y en medio de la semana horrible mi esposa dice, anoche estaba pensando en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Qué está haciendo ella? Permaneciendo en el Espíritu, porque si no uno se vuelve loco. Si yo me acuesto y digo, ¿qué voy a hacer? No, y empiezo a pensar todas las posibles variables de lo que puede salir mal, y todos los que tenemos aquí tenemos un montón de cosas que pueden salir mal, uno se enloquece. Uno termina diciendo, no, yo ya no puedo más, deme una pastilla, hagamos algo, pero al final del día uno se acuesta y dice, no, era en paz me acostaré, ese es el que me sé yo. Que ese es Salmo 4:8 que dice en paz me acostaré así mismo. Se aprendió el Salmo 23 que dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese es un buen pasaje, nada te va a faltar, es una promesa, nada te va a faltar. Más cuando se acuesta y el esposo está al lado diciéndole, no vamos a poner, hermano, vamos a tener que comer, en un mes nos va a tocar irnos, nos va a tocar salir de esta casa. Entonces en paz me acostaré. Y así, eso, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Te das cuenta cómo permanece uno en Jesús? No es fantasía, no es cuento, es en lo que tú pones tu mente, tus pensamientos, eso va ministrando y cambiando y transformando tu corazón. Hay un monje parisino católico del siglo XV, yo no lo conocí, pero hace mucho tiempo he leído sobre él. Hay un libro muy chévere que me leí que se llama La práctica de la presencia de Dios, se llama, del hermano Lawrence, lo consigue en Amazon, es un booklet chiquitico, un poquito complejo, esos monjes estaban como sollados, pero al final del día, una literatura muy poderosa y muy valiosa. En el siglo XV, y en ese libro él dice lo siguiente. Mire esto, el hermano Lawrence pues era un monje, pero él tenía la tarea de la cocina en el monasterio, una tarea grande. Yo el otro día, alguien se vio la película del Cónclave, se dieron cuenta de la logística de las monjitas para servir la mesa. Eso es impresionante. Bueno, un monasterio, algo así más o menos, piense que hay gente detrás para que toda esa maquinaria funcione. Y entonces el hermano Lawrence era parte también de esa idea, y a lo mejor yo me imagino que este era el tipo que
A diferencia de otros monjes que lo único que hacían era salir de la habitación, levitar, entrar a los jardines, orar todo el día, y uno dice, qué nota de vida, el hermano Lawrence le tocaba la cocina, que es lo más teso. Y él escribió esto: el tiempo de negocios para mí no difiere del tiempo de oración. Mire qué importante, siglo XV en Francia. Y en el ruido y estruendo de mi cocina, sartenes, ollas, cucharones, la vaina, el fuego, la cosa, esto y lo otro, corra, que no le gustó, que mire, que es que el patrón dijo que más caliente, que más crudo, que no sé qué, listo. Mientras diferentes personas al mismo tiempo me están pidiendo muchas cosas, yo tengo a Dios en mí como una gran calma, como si estuviera de rodillas frente al Sagrado Sacramento. A mí eso me parece... porque a veces uno dice, no, es que yo cómo voy a seguir a Jesús en este corre-corre. Eso es una locura, yo no paro, yo trabajo de sol a sol. Todo el día estoy haciendo esto, estoy haciendo oficio, los chinos, la casa, no sé qué, el trabajo. Y cuando menos pienso, llegué a la casa y me metí un tablazo y la cosa. Ok, en medio de todo eso, usted dice, es como si estuviera de rodillas delante del Señor. ¿Cómo logra uno eso? Es apatía, es la paz interior de la que les hablé hace unas semanas, es poder tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, habitando en nosotros y nosotros habitando en él, en medio de los negocios, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Espíritu Santo, tú estás aquí conmigo, en el fútbol tú estás aquí conmigo, mientras veo el tenis tú estás aquí conmigo, que me lo estoy perdiendo, la final, yo los quiero mucho porque voy a ir a la final del Wimbledon, pero bueno. Entonces les quiero hablar de este concepto y ya casi vamos a terminar. Yo digo eso como 5 veces antes de terminar. Creando hábitos saludables. Me gusta esa idea, creando hábitos saludables. En algunas iglesias y por muchos años yo les llamé disciplinas espirituales. En el libro que les recomendé de Practicing the Way of Jesus, es Practicing the Way, John Mark le llama las prácticas de Jesús. Son disciplinas espirituales, son hábitos saludables. John Mark propone algo que me gusta y él dice, yo le quité la palabra disciplina porque en el tiempo que él escribió todo este concepto de Practicing the Way, su iglesia es en Portland, Oregon. Yo no sé si saben que Portland, Oregon, hay 2 Portland en los Estados Unidos, Oregon y Maine, están una en el extremo este y la otra en el extremo oeste. En Oregon dicen que es la ciudad más secular de los Estados Unidos, es decir, la ciudad más europea, la ciudad menos cristiana, la ciudad más liberal de este país, y es muy complicado hacer iglesia allá y predicar el evangelio, y él decidió eliminar del lenguaje la palabra disciplina porque se dio cuenta que los millennials nos hablan de disciplina y se imaginan un chancletazo de la mamá en la cara. Entonces al final dice, no vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de prácticas saludables, de hábitos, y por eso salen estos, hay un libro que se llama no sé qué Habits y es un bestseller. Esa idea de hábitos como que la podemos abrazar, la idea de disciplina no me gusta. Juan, voy a enseñarte sobre disciplinas espirituales. Estos pastores solo hablan de disciplina. Ok, vamos a hablar de hábitos saludables. Uy, qué bacano eso, parce. Entonces, es un tema de lenguaje, pero es lo mismo. Es cambiar los hábitos saludables por disciplinas espirituales o prácticas de Jesús. Te voy a enseñar las prácticas de Jesús. Uy, yo quiero las prácticas de Jesús. Bueno, te estoy dando disciplina con otro nombre, porque al final discípulo y disciplina tienen la misma raíz. Ser un discípulo significa ser alguien disciplinado. Y no hay una lista exhaustiva de disciplinas espirituales, no existe. Gracias a Dios, porque si no seríamos religiosos con la lista. Simplemente ahí podemos derivar y extrapolar de la vida de Jesús, de la vida de los discípulos, del Nuevo Testamento, de mi relación con el Espíritu Santo, una serie de disciplinas, pero también podemos mirar la tradición y sobre todo hay mucha importancia en honrar como esa tradición cristiana, todos estos padres de la iglesia, los monjes, ¿qué hacían para poder escribir como escribían, vivir como escribían, qué practicaban, cuáles eran sus prácticas, cuáles eran sus hábitos? Es muy importante porque en últimas, si uno piensa en ser como alguien, tienes que pensar en adoptar el estilo de vida de ese alguien, ¿cierto? ¿Están conmigo? Están como un poquito dispersos, o el disperso soy yo. Pero en esta semana yo soy fanático del tenis y de la Fórmula 1. Yo soy fanático de los deportes. Para mí los deportes es como mi escape mental. Yo estoy como si estuviera delante del Sagrado Sacramento cuando estoy viendo
el deporte. Entonces estaba viendo la semifinal de hombres de Jannik Sinner contra Novak Djokovic, que pues eso es otro nivel, y perdió Djokovic, me dio mucha tristeza, pero en la rueda de prensa él dijo algo y dijo: a mis 38 años sigo jugando como sigo jugando. Acuérdense que sus rivales, los que no saben, los pelados nuevos son pelados de 21 22 años, la diferencia es gigante y en el deporte es gigante. Los invito a que pasen tiempo conmigo y vean mis rutinas, mis dinámicas, para que entiendan cómo llegar a los 38 años así. Y lo que, en última, lo que le está diciendo es: lo que ustedes ven en la cancha y el juego y la cosa es producto de un estilo de vida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué son tan importantes las disciplinas y los hábitos? Porque la gente, cuando digo la gente, somos nosotros, las personas tenemos la tendencia a idealizar a los demás. Uy, ese deportista, ese pastor, ese líder, ese coach, yo quiero ser como él. Dale. ¿Qué te lo impide? 7 McDonald's a la semana, pues vas a tener que cambiar, porque si te comes 7 McDonald's a la semana no vas a ser. Yo quiero esos abdominales. Dale. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes tener la vida de sin el estilo de vida de. Y eso es que no puedo. ¿Cuál es la meta máxima de un discípulo? Ser como Jesús. Dale. ¿Ya viste? Dale. Hay que ser como Jesús. ¿Qué hay que hacer? Hay que practicar lo que Jesús practicaba. Y voy a introducir un concepto antes de volver a esta idea de practicar, y es el concepto del fruto del Espíritu. Ustedes me han oído hablar de eso. En algún momento hablamos de la diferencia entre los dones espirituales, que si se acuerdan es el carisma, y el fruto del Espíritu, que es el carácter. Ser como Jesús y vivir como Jesús son dos cosas distintas. Ser como Jesús es fruto. Vivir como Jesús es carisma. Las dos cosas son importantes. Yo quiero vivir como Jesús, expresarme como Jesús, pero primero tengo que ser como Jesús. Y Pablo dijo, Pablo era un genio literario, un genio teológico, y Pablo dice, hay que producir un fruto. Y esa palabra fruto es muy diciente para los que saben de agricultura, para los que saben cómo funciona la naturaleza. Yo no me puedo parar delante de un arbolito de naranjas y decirle, dame más fruto, quiero más fruto, dame más fruto, prodúceme más fruto. ¿Eso qué va a hacer? Pues tú te puedes parar y gritarle todo lo que quiera, pero al final lo que va a hacer que él produzca más fruto es ¿qué? Estar bien conectado a la tierra, bien nutrido, bien regadito de agua. El fruto es un producto, es un resultado. Por eso en ciertos supermercados usted va y hay una zona que le llaman el produce, o no sé cómo se llama eso, que es como el producido. O sea, son las cosas que no fueron hechas en una fábrica, sino que nos las dio Papito Dios a través de la tierra, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Entonces tenemos cristianos, ama más, gózate más, ten más paz. Bueno, yo voy a tratar, pero en mí no está hacer paz, en mí no está hacer amor, en mí no está hacer paciencia. Yo como que no produzco eso. Yo produzco impaciencia, yo produzco amargura, yo produzco resentimiento. Estoy siendo honesto, eso es lo que naturalmente, sáqueme de aquí, póngame en la mitad de la calle y déjeme ahí 3 meses a ver qué sale de mí, eso es lo que empieza a salir. Un día pasa usted en el carro y le tira una piedra y usted dice, ¿es Felipe? Sí, porque me separé de Jesús. Si yo me separo de Jesús, empieza a salir de mí lo que verdaderamente hay dentro de mí. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? No es para que se asuste. Yo no le voy a echar piedra al carro. Gálatas 5 del 13 al 26. Escuchen esto. Si me ayuda Sebas, que la vez pasada se me olvidó. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, usted fue llamado a libertad, pero no es libertad para hacer lo que se le da la gana. Sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, la libertad es para que se sirvan, la libertad es para que se amen, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros,
Tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu, con E mayúscula. No es su espíritu, no es mi espíritu, sino es el Espíritu. Anden por el Paracletos y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Te das cuenta que el énfasis de la iglesia ha sido no peques, no cumplas el deseo de la carne, no hagas, no odias, no robes, no mates? Y ese discurso moralista pues no está mal, es mejor darlo que no darlo. Pero el problema es que la gente no puede no pecar. El enfoque de Pablo no fue no cumplan el deseo de la carne. El enfoque de Pablo fue anden en el Espíritu. Y el fruto es no cumplir el deseo de la carne. O sea que el fruto de andar en el Espíritu es lo que se manifiesta del carácter de Cristo que yo no puedo producir sin Cristo. No veas pornografía. Mira las estadísticas, te vas a fregar, estás dañando tu mente. Pues esa creación de conciencia no es mala. Pero lo que hace es crear más culpa porque la gente se va y dice, soy una mala persona porque veo pornografía y estoy dañando mi vida, pero no puedo dejar de verla. Claro, porque no pasas tiempo en el Espíritu. Tú no puedes permanecer en el Espíritu y ver pornografía. No puedes. Yo te reto, yo sé que muchos de ustedes aquí ven pornografía, ¿por qué lo sé? Por estadística y porque yo como cristiano la vi por años. Te reto a que la próxima vez que veas pornografía pienses en Jesús. A ver cuánto te dura. No se puede. Si tú permaneces en Jesús, hay cosas que sencillamente ya no vas a hacer, no porque tú eres muy fuerte, sino porque estás en Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes y darán mucho fruto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, no son compatibles. Pues estos se oponen el uno al otro. Interesante, porque así como no puedes ver pornografía pensando en Jesús, no puedes permanecer en Jesús viendo pornografía. Son como imanes que se repelen. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados, los peros en la Biblia son importantes, si son guiados por el Espíritu, el Paracletos, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y por si se me escapa algo, cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, entonces fíjese que hay dos palabras interesantes, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta que Pablo no le llama a lo del Espíritu la obra del Espíritu? Y a lo de la carne es una obra, porque la de la carne tú lo haces. Ese eres tú, ese soy yo. Esa es mi naturaleza caída. Eso es lo que se llama en la Biblia mi viejo hombre. Eso yo lo produzco natural, orgánico. Pero el fruto del Espíritu, ese es diferente porque ese no es una obra, ese no es una obra que tú haces. Tú no puedes ser más espiritual. Tú necesitas conectarte con el Espíritu y dejar que de ti fluya todo lo que Él tiene para darte. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Apréndanselos. Son 9. Me los aprendí a mis 14, 15 años. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Algunas palabras, versiones dicen fidelidad, mansedumbre y templanza. Otras dicen dominio propio. Son 9 frutos del Espíritu. Y entonces si yo evalúo mi vida y yo no soy más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero yo sirvo en la iglesia, yo doy mis diezmos, yo predico, yo hablo, yo hago, pero no soy más esas cosas, tengo que concluir que yo tengo una relación con un sistema religioso y no con Cristo. ¿Tengo algo que me estés haciendo así? Bueno, uno no sabe. Un cilantro ahí, yo no, por eso no como en las mañanas. Pásame a la siguiente diapositiva, el énfasis está en esas dos palabras.
en esos dos versículos. Digo pues, anden por el Espíritu. Esa es la instrucción. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la pregunta para cerrar, segunda vez que lo digo, ¿cómo puedo mantenerme conectado a Dios en medio de mis complejas rutinas diarias? No sé si tengo eso ahí en esa pregunta ahí en la pantalla. No sé. ¿Cómo puedo mantenerme conectado a Dios en medio de mis complejas rutinas diarias? Yo me imagino que la vida de muchos de ustedes es compleja. Esa es la realidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, que vinimos de otro país, contrastamos nuestra vida en nuestro país y aunque podría ser que la recompensa aquí se disfruta un poco más, aquí uno trabaja más, aquí uno se esfuerza más, aquí uno muele más, ¿sí o no, Manuel? O sea, yo más o menos conozco lo que todos ustedes hacen y yo digo, no, oye, ¿cómo hacen? Este man no para, Manuel no para, Guille no para, Andreina, no sé ni cómo está acá, no para, Sandra, eso es una máquina, Verónica, todos. Entonces, ¿cómo hace uno para decir la vida cristiana de ustedes no puede ser otro curso en la iglesia, otra clase más, otro proceso más, otro libro más para leerse? O sea, chévere, si podemos hacerlo, hagámoslo, todo eso está bueno, pero siendo realistas, tenemos que aprender a ser como el hermano Lawrence, ahí en la cocina, con los huevos pericos, la vaina, tin, no sé qué, como si estuviera delante del Sagrado Sacramento. Si aprendemos a permanecer en Jesús sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, vamos a producir el fruto del Espíritu, y ser cristiano se trata de en quién yo me estoy convirtiendo, no de lo que estoy haciendo. Tenemos un cristianismo orientado al hacer y yo propongo un cristianismo orientado al ser, a lo que tú eres, no a lo que haces. Claro, lo que haces es producto de lo que eres, siempre. Pero si te enfocas en el hacer sin el ser, eso se revienta. De ahí viene el burnout, de ahí viene el abuso, de ahí que me sentí maltratado. Y ese es el discurso. Me sentí quemado, me sentí maltratado, me sentí violentado, no paraba, estoy desgastado. Porque el enfoque del cristianismo, lamentablemente, que no es el de Jesús, ha sido más en haz, sirve, inscríbete, regístrate, campamento, encuentro, posencuentro, recontraencuentro, reencontrémonos, encontrémonos 2.0, discipulado 4.2, y todo con buenas intenciones. Pero el problema es que con buenas intenciones, las intenciones no son solamente lo que importa. Para eso se nos dejaron unas instrucciones más que intenciones. Permanezcan en el Espíritu, anden en el Espíritu. Y vuelvo a esta idea, no podemos tener la vida de una persona sin el estilo de vida de esa persona. Tú no puedes ser una persona fit si no tienes el estilo de vida de alguien fit. Tú no puedes tocar un instrumento como Mozart si no practicas para sonar como él. Tú no puedes jugar a fútbol como Cristiano Ronaldo, o si quieres como Messi, o como Lamine Yamal, o como Ronaldinho, o como Ronaldo Nazario, o como el Pibe Valderrama, o como Zidane, o pon el que tú quieras, si no tienes el estilo de vida y la dedicación para ser como el entrenamiento diario. ¿Qué fue lo que yo les dije hace 8 días? Tú no puedes correr una maratón diciendo, no, yo tengo buen físico, camine, kilómetro 3, ¡prim!, se le reventó el menisco, kilómetro 4 se le salió el corazón, kilómetro 7 le dio un ataque al corazón y hasta ahí llegó a la gloria con Papito Dios. Porque todos nosotros somos salvos, yo estoy convencido de eso. Pero es que el fin de tu vida no es ser salvo. El fin de tu vida es expresar la vida de Cristo aquí y ahora. Entonces, ¿cómo vamos a vernos como Jesús, tener la vida abundante de Jesús, tener la personalidad de Jesús? No, corrijo, no es la personalidad porque no la conocemos, tener el carácter de Jesús, Yo me imagino que Jesús era espectacular. O sea, yo leo los evangelios, si no los han leído, léanlos. Empiece por Marcos, o empiece por Lucas, empiece por Juan si quiere, no importa. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léalos.
y léalos para descubrir a Jesús. Y uno termina diciendo, este hombre era espectacular. Qué temperamento, qué paciencia, qué carácter, qué amor, qué templanza. Nunca vivió de afán. Las multitudes lo presionaban, lo oprimían y nunca dice la Biblia, y Jesús estaba ansioso y tuvo que salir corriendo. Y siempre estaba relajado. Jesús siempre estaba como en la agenda de Dios. Jesús, maestro, las multitudes te buscan, que esperen. O sea, él siempre estaba tranquilo. Y uno siempre está ansioso. Me necesitan, tengo que hacer, tengo que pasar esto. Uno quiere ser el Espíritu Santo de todo el mundo. Y ni Jesús lo fue cuando estuvo en esta tierra. Él dijo, yo no puedo, yo estoy muy limitado. Cuando yo me vaya, yo les voy a enviar ahora sí, ahora sí. Y Él ya lo envió, yo no tengo que ser tu Espíritu Santo, tú no tienes que ser mi Espíritu Santo. Entonces termino con... Es la tercera vez que... Termino con estas dos frases y unos hábitos que les quiero dejar. Dallas Willard dijo, la falla humana más generalizada consiste en querer lo correcto e importante, pero al mismo tiempo no comprometerse con la clase de vida que producirá la acción que sabemos que es correcta y la condición que queremos disfrutar. O sea, en resumen, la falla más grande es querer ser como Ronaldo y comer como los que salen en el programa de Kilos Mortales en Discovery Home and Health. No es compatible. Esta es una característica del carácter humano. Queremos lo que es correcto, pero evitamos la vida que produce lo correcto. ¿Es o no es? Entonces yo lo puse en mis palabras, porque, pues, para no solo citar a Dallas Willard. Muchos quieren seguir a Jesús, pero no están dispuestos a reorganizar sus vidas para hacerlo. Pero recordemos que el estilo de vida de Jesús es el camino para tener la vida de Jesús. Felipe, entonces, ¿cuál es el estilo de vida de Jesús? Pues hay que leer los evangelios primero y hay que tener una relación con el Espíritu. Pero les voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hábitos. No son disciplinas. Tranquilos, son hábitos. Pónmelos ahí. Vamos uno a uno rapidito. Silencio y soledad. ¿Sabía que ese es un hábito, una disciplina? ¿Sabía que en la era hiperconectada, en el mundo ansioso y afanado en el que vivimos, en este tiempo donde todo el tiempo estamos deprisa, ocupados, llenos de cosas, empezar a desarrollar el hábito, la práctica de tener tiempos de silencio y soledad es súper importante y casi nadie lo hace? Y Jesús lo hacía. La Biblia dice que Jesús se iba de mañana al monte a orar. Jesús se iba en una barca a orar. Silencio y soledad. Significa tener un momento de tu día. Yo no sé si son los primeros 5 minutos de tu día, si es tu última media hora del día, si es un espacio al mediodía. Eso yo no te voy a microgerenciar tu agenda. Pero si nosotros aprendemos a tener un hábito de silencio, silenciar todo, eso significa dejar el celular en el carro. No puedo, ¿qué tal que me llamen? Ahí ya empezamos mal. Porque con el qué tal que me llamen, uno está todo el tiempo así. ¿Sabías? No sé si saben que ya hay un síndrome, tiene un nombre, no me lo aprendí, pero es un síndrome donde uno ya siente que el celular vibró y no vibró. ¿Les ha pasado? Que usted dice como, uy, esto es como del diablo, men. Hay un síndrome, que es como un apéndice, como que tú ya sientes una vibración, fue el yin que tocó el mesón y tú, uy, me escribieron, ¿no? Nadie te escribe. Es más, ay, no lo tengo, está ya en la mesa, ay, ¿será que vibró? Sí. Hay un síndrome. Esa vaina se volvió como un apéndice. Ok, silencio y soledad. Como Pedro Palacio, que me gusta los que lo siguen, el costeño Barranquilla. Ay, tómala suave, mi rey. ¿Sí? Hay momentos donde hay que decir, bájale 2, tómala suave. Yo creo que hay que tomarla suave. En algún momento, si no lo puedes hacer todos los días, saca 1 a la mitad de la semana.
voy a hacer mi tiempo, así sea en el trono, pero vaya y saque su tiempo de silencio y soledad. No estoy hablando del trono de la gracia. Luego la oración pues es fundamental, no voy a hablar de lo que ustedes ya saben y me vienen a hablar cada semana en Pray First. El ayuno, súper importante. Ahorita empezamos 21 días de ayuno en agosto, lo hacemos 2 veces al año, 21 días de oración y la invitación es acompañarlo con ayuno. Lo hicimos al comienzo del año, lo vamos a hacer ahorita otra vez. Si se acuerdan, los 21 días nos conectamos todos los días durante 21 días a las 6 de la mañana a dar un mensaje corto y orar juntos y acompañar ese tiempo de ayuno, súper importante. Después podemos hablar un poquito más del ayuno y de qué significa, pero el ayuno básicamente es abstención de alimentos. No el ayuno intermitente del doctor Jaramillo, ese es bueno, yo también lo practico, pero ese no vale. Es un ayuno donde usted verdaderamente dice, no voy a consumir este tipo de alimentos como ejercicio de disciplina espiritual y de doblegar mi cuerpo para fortalecer mi espíritu durante esta temporada. La lectura de las Escrituras, dedicamos 4 semanas en The Table a hablar de la lectura de las Escrituras. Vivir en comunidad, para eso hacemos The Table, porque esto no es comunidad. Esto es un punto de encuentro en un edificio que pagamos, ya le expliqué todo eso. Y al final, comunidad sucede cuando en The Table, comunidad sucede cuando ahorita nos vamos a ir después de la reunión con Hernán y con Samantha y vamos a ir al lago. Todos están invitados, pero no al parche. Pueden ir al lago si quieren, pero compartimos unos con otros, pasamos tiempos unos con otros. A veces entonces vamos a desayunar con José y Andrea y así. Yo les he dicho a todos, invíteme a un café, pero si no invita, pues entonces yo quiero estar con el pastor. Pase, a mí solo me gusta comer y al gratín. Estoy molestando, es broma. Sí me gusta, pero le estoy molestando. Podemos ir y yo pago lo mío, no se preocupe. A la americana. Reposo. Uy, imagínense, reposo. Estos son hábitos que si esto era la vida de Jesús. Reposar. ¿Cuándo fue la última vez que reposaste? No que dormiste 5 horas anoche o 4 horas, que reposaste. Expresar generosidad como un estilo de vida. Ser una persona que expresa generosidad constantemente. Esta práctica de expresar generosidad, algunos dicen no, esa no es una práctica, ese entraría en el vivir como Jesús, que sería la siguiente semana. Algunos dicen no, ese no es práctica, ese es vivir como Jesús. No importa, yo sí lo pongo dentro de las prácticas porque aunque sí es cierto que si eres como Jesús naturalmente vas a ser más generoso, cuando Jesús habla de las 3 disciplinas espirituales fundamentales en Mateo 6, Él dice, cuando ores, cuando des y cuando ayunes, en Mateo 6, y Él las conecta las 3 como un estilo de vida, como una práctica. Y luego, ese me encanta el último y es el que yo he venido implementando en mi vida en los últimos años, vivir de una manera descomplicada. En inglés le llaman simplicity, simplicidad, o le llaman minimalismo también, pero se confunde con la tendencia barroco de diseño. No tiene nada que ver con el minimalismo, sino tiene que ver con vivir una vida simple. Y ese sí que nos serviría a todos nosotros en este país, porque este país no está diseñado para que tú vivas una vida simple. Está diseñado para que tengas más, poseas más, consumas más, cambies las cosas más rápido y entre tú más tienes, más vives para tener lo que tienes. Compra una casa más grande, más grama para cortar, más caulking para aplicar, más chirrot para arreglar, más shingles para reponer, más aires acondicionados, más comida, más cara llega el recibo de la luz, más metros cúbicos para enfriar. No pasa nada, si tú ganas re bien, dale. Pero en algún momento esa vida tan complicada te gobierna. Entonces yo con Cata tenemos la meta de simplificar nuestra vida y hemos venido simplificando nuestra vida. Por eso usted ve que lo único que yo cambio es el color de la camisa. Hasta los tenis son todos iguales, no son los mismos. Tengo 4 pares iguales porque dije voy a simplificar a mi vida. Estos me gustan, ya está. Me los pongo. Me iba a comprar los Skechers que no tienen cordones, pero dije no, ese en una década más. Cuando ya no me pueda agachar a amarrármelos. Pero estoy simplificando mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida es complicada.
Mi vida en sí ya es enredada. Usted no sabe lo que es esta mente. Esta mente es una bendición y a la vez es una cosa que yo digo, Dios. Entonces, ya esto es complejo. ¿Para qué le voy a sumar más? Si yo por mí viviría en un tiny home, pero aquí tengo a mis huge home, entonces aquí nos toca conciliar. Pero yo quiero simplificar mi vida. Yo le invito a que simplifique su vida. La vida de Jesús era simple. El evangelio de la prosperidad es una mentira. Es una desgracia y es asqueroso lo que muchos pastores están haciendo en este país, viviendo vidas degeneradamente prósperas, asquerosamente opulentas y llenas de cosas. Ese no es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de unos tipos avaros que encontraron en la fe cómo predicar y ganarse el billete con el trabajo de otros. Perdóneme que lo diga de una manera tan directa. Hay que simplificar la vida. Y empieza por acá. Simplificar la vida. Ya me voy aquí en mi Porsche 9, mi Porsche Cayenne. No. Yo tengo un Honda Civic. Y yo creo que yo me moriré con un Honda Civic. Yo no tengo aspiración. Ay, yo quiero la nueva, tal. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero una vida tranquila. Yo quiero acostarme y decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y que mi esposa diga, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y que ojalá lo digamos en la misma cama, juntos. Eso para mí es la felicidad en la vida, eso para mí es la plenitud en la vida. Y eso es ser como Jesús. Padre, ayúdanos, nosotros realmente no podemos, Señor. Te necesitamos a ti, necesitamos permanecer en ti, necesitamos que tu vida se arraigue en nosotros. Queremos simplemente producir ese fruto. Queremos ser personas como tú. Ayúdanos a permanecer en ti en todo tiempo. Y danos la sabiduría y la disciplina para empezar a practicar estas cosas. No se trata de ahora entonces volcarnos a hacer un mundo de cosas y complicar más nuestra vida. Se trata de tomar de estas 8 prácticas 2 o 3 que a nosotros nos llamaron la atención hoy y decir yo voy a empezar por ahí. De repente para algunos va a ser simplificar algunas cosas. Quizás había uno que ya estaba pensando mudarse a un apartamento más grande con una habitación más y no lo necesita en este momento. Es una carga demasiado pesada. De pronto para otro era comprar un local más grande para su negocio y echarse una carga financiera más y otra deuda. A lo mejor no es el tiempo, no es el momento, no es falta de fe, no es que Dios no nos quiera prosperar, es que todo lo de Dios viene en un tiempo perfecto y no nos cuesta, no es forzoso, no nos es pesado, no nos hace comprometer más el pasar tiempo con Él. De pronto para algunos es orar más, para otros es tener un tiempo en la mañana de silencio y de soledad, para otros es hacer una desconexión de sus redes sociales, de pronto para algunos es, no lo sé, leer más las escrituras, invitar a alguien a comer de esta comunidad entre semana y pasar tiempo juntos, tomarse un café. Ayúdanos, Señor. Queremos ser más como tú, que esta palabra no se nos quede solamente hoy, el martes se nos olvide, que quedemos marcados para vivir la vida de Cristo. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Amén.